El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Contestaron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo he de beber o bautizarse en el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron: podemos. Jesús les dijo: el cáliz que yo voy a beber lo beberán y serán bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quien está reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, llamándolos, les dijo: saben que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El buen Jesús va camino a Jerusalén, donde será su Pascua. Eso es lo que hemos estado nosotros durante estos domingos, viendo y escuchando estas escenas, cuando va subiendo con sus discípulos, viene de otros pueblos, va caminando y ahí va, y ahí aprovecha el camino para enseñarles y los va formando. Y entonces se encuentra con gente sale a su encuentro, como el joven del domingo pasado, que también se acerca para hacerle una pregunta, otros para hacerle peticiones, y hoy son 2 hermanos que están con él y se acercan a hacerle una petición. Y la petición, o lo que ellos, ante la cercanía de los dos, Jesús les pregunta: ¿qué quieren que haga por ustedes? Es la misma pregunta que le hizo al ciego también del camino: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego dijo: quiero ver. Estos quieren un puesto, andan buscando un lugar privilegiado. Fíjense que es la realidad de la vida. Cuando yo trato de recordarles estas imágenes, como que enfatizárselas, lo que quiero es ayudarles a ubicarnos en la historia, en la vida, en el presente, en lo mismo. Jesús camina con nosotros siempre, y el caminar con nosotros siempre nos está formando, nos está animando. Y salimos nosotros a su encuentro, y Él se encuentra con nosotros y nos hace preguntas. ¿Qué es lo que yo quiero de verdad? Les puse como ejemplo el ciego del camino, que pide ver, porque es su verdadera necesidad. Y ante eso Jesús le dice: hágase como tú quieras. A estos los cuestiona y les pregunta: ¿ustedes quieren ese lugar privilegiado? Nos pregunta también a nosotros: ¿quieren ese lugar privilegiado? ¿Son capaces de pasar por el bautismo y de tomar el cáliz o la copa que yo he de tomar? Recuerden que esa expresión de copa o cáliz es la que él utiliza cuando está en el monte de los olivos.
si es posible, quita de mí este cáliz o esta copa, mas no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Lo que les está diciendo a sus discípulos y nos dice a nosotros: ustedes están dispuestos a sufrir por mí, porque solo quien pasa por el sufrimiento y se sumerge en la muerte puede ocupar ese lugar que está reservado. Solo quienes estamos constantemente dándonos, entregándonos, podemos disfrutar de ese lugar. Que no está en el cielo totalmente, como a veces mejor correcto, porque sí está en el cielo. Lo que quiero decir es que no es una añoranza futura, como cuando digo que no, se va haciendo a la medida y se va realizando a la medida en que voy viviendo lo que Jesús me propone. Eso es así de sencillo. Este mundo no es más que un reflejo, y por eso hay que saberlo vivir, y por eso la vida esta hay que saberla vivir, de aquella que tendremos a plenitud en Dios, cuando nos juramos para eso. Hoy quizás nos pide, como a Él, entregar la vida muriendo en la cruz, pero Él pone entonces inmediatamente dónde está el ejercicio de la entrega, del sufrimiento, de pasar por situaciones incómodas. Por el ejemplo, vean que en el mundo donde estamos hay poderosos, hay líderes que tiranizan, que esclavizan. Entre ustedes no sea así. Ahí está la cosa. Y ahí es donde está el meollo, el núcleo, el asunto que debemos nosotros digerir y desde ahí plantearnos cómo estoy caminando con el Señor. Y me voy a otro ejemplo exagerado para poder darme a entender. Muchos de nosotros a veces seguimos a líderes espirituales porque estamos en extremos. En la época de Jesús, el liderazgo que se añoraba era el de un rey poderoso que aplastara y destruyera a los que los tenían sometidos en el momento, a los romanos, por ejemplo. Y entonces el pueblo de Israel quería un guerrillero de esos bárbaros. Le viniera y se imaginaban con caballos, con espada, y arrasara con Roma porque los esclavizaba. Y ese no es el proyecto de Dios. No lo estaban entendiendo. El Mesías había llegado, el Salvador llegaba. Claro que era poderoso, pero su poder es desde el amor, desde la reconciliación, desde el perdón. Y hoy estamos en otro extremo. El extremo es de una espiritualidad elevada, donde todos lo queremos como, no sé, con ángeles, serafines, querubines, como desencarnados de la realidad en donde estamos. Y entonces aparecen líderes que tienen poderes extraños o alguna persona, entonces voltea los ojos y mira para el cielo y está como siempre elevado o elevada, y ese día hay gente que sí, y tiene sueños, y tiene profecías, y entonces hoy estamos en un mundo donde creemos que esos son los grandes líderes espirituales, los que defienden la fe, y entonces se ponen y el asunto no es por ahí tampoco. Los extremos siempre serán malos. Por eso hay que ir a la palabra. A Jesús hay que preguntarle, hacerle la pregunta clave y necesaria: Maestro, ¿cómo sé yo que soy de los tuyos? ¿Cómo sé, Maestro, que yo camino a la par contigo? ¿Cómo puedo descubrir que lo que yo estoy haciendo, Maestro, es lo que mi Padre Dios a través de ti me indica? ¿Cómo estoy yo permitiéndole al Espíritu que de verdad actúe en mí? Y Jesús sencillamente te va a responder: dos cosas identifican profundamente a los niños. Dos cosas son las que hacen posible que se distingan de aquel montón que a veces aparece en extremos. Una, la unidad. Mis discípulos siempre serán uno, como el Padre y yo somos uno. Y segundo, el servicio. Mis discípulos siempre estarán al servicio, porque como yo
no están para ser servidos, sino para servir. Dos cualidades que son las únicas y no hay otras que están diciendo si somos del Señor, si caminamos a la par con Él, si estamos dejando que la acción de su Espíritu esté funcionando en nosotros. No es porque tú impongas manos y el otro se sane. No es porque hables lenguas extrañas. No es porque tengas facilidad de palabra. No es porque muchas veces otras cosas que a veces nos dejan con nosotros con la boca abiertos son los que están indicando que tienen la fuerza del Espíritu, porque Él mismo ha dicho también: muchos vendrán haciendo lo que yo hago, mas no son de los míos. Los míos se identifican por lo que acabamos de afirmar: unidad y servicio. Y ahí todavía creo que nos falta mucho. Por eso hay que pedirle al Espíritu de Dios que trabaje en nosotros, que nos pula y que nos haga capaces de vivir el proyecto de unidad y de servicio. El proyecto de sentirnos hermanos, el proyecto de sentir el sufrimiento del otro y la capacidad de actuar frente al necesitado. Son las realidades, mis queridos hermanos, que hay que trabajar. Y no hay que ir lejos, como siempre le digo. En el metro cuadrado donde estamos, están aquellos que necesitan de esa unidad y de ese servicio.